Desean oír más, ¿verdad? Sí, así vamos a finalizar de esta manera. El baritón o Pablo tiene un fan en el alcalde de Puerto Rico, su esposa, las veces que viene el coro, gracias. Está la esposa del alcalde que dice, Pablo, por favor, que él cante, me pide. En cada momento ella decía eso. Ah, qué pena, ella no puede oír esta canción. El coro, en gran manera, nos permite este momento precioso y estamos muy agradecidos. El coro de esta iglesia cantará en esta hora. El coro de esta iglesia. Adelante. No canta como como el coro gracias, pero en cada letra está la gracia y el amor de Dios es mucho más ardiente. Vamos a darle un gran aplauso.
감사합니다. 성경 말씀을 읽겠습니다. 요한복음 제3장입니다. San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 vamos a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y les dijo: de cierto, te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el versículo 15 hemos leído. Si un pintor viene y si pudiese dibujar el corazón del hombre, no siendo el rostro, dibujando el corazón de todos los miembros de la iglesia, si ponemos en la pared, entre nosotros no habrá ninguno que tenga un mismo corazón que el otro. Habrá corazones que se asemejen, pero puede que haya una persona que tenga un buen corazón, pero no habrá ni siquiera uno que tenga el mismo corazón que el otro. El corazón de la gente es complicado, es distinto, variado, pero cuando vamos leyendo la Biblia, especialmente en los 4 libros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, hay personas que se encuentran con el Señor Jesucristo. Ellos, muchos habiéndose encontrado con Jesucristo, esa historia aparece en los 4 libros del Evangelio, especialmente en San Juan. En San Juan, en la boda de Cana de Galilea, Jesucristo se había ido y faltaba el vino. El Señor Jesucristo le dice para que llene los cántaros y que le lleve, y todo esto cambió a vino. Estos siervos toda su vida, creo que no van a poder olvidar aquella escena. ¿Sabes yo? Claramente puse el agua del vecino de al lado, pero el Señor Jesucristo le dijo que lleve esto al maestresala. Es algo absurdo, ¿verdad? Pero María dijo: hace todo lo que os dijere, y yo lo hice. Es posible, es posible. Un vino tan delicioso, ¿no te imaginas que apareció? La obra preciosa que el Señor realizó en su corazón habrá quedado en su corazón, impregnado. Cuando nos encontramos con los hermanos en nuestra iglesia, esa obra que el Señor Jesucristo realizó, hay tanta gente que testifica aquello. Ayer vino el hermano Yuindo a testificar en la publicación del libro. El hermano Yuindo, después de que me encontré con él, era un joven normal, común corriente. Después de encontrarme con él,
cuando me separaba, había muchas cosas que quedaban en mí. ¿Cómo el hombre puede ser así puro? Decía yo. ¿Cómo el hombre... ¿cómo puede ser tan radiante? ¿Cómo puede ser así tan extrovertido? Sinceramente, yo era una persona tan complicada. Yo nada lo acepté de manera simple, jamás. El hermano Yoindo, al comienzo, cuando se encontró conmigo, yo dice que le dije, Indok, tú, digamos que viniste siendo enfermo de cáncer. Si yo soy doctor y te digo a ti, tú no tienes cáncer, tú tienes malaria. Si yo te digo esto, tú eres enferma de malaria o de cáncer. Soy enfermo de malaria. Sí. Tú no eres doctor y exactamente no conoces tu enfermedad. El doctor conoce tu enfermedad y debes aceptar la palabra del doctor tal como es. Y deberás creer de que tienes malaria espiritualmente, mentalmente. Yo conozco la Biblia más que tú. Si yo te digo que esto es así, tú debes de creer en mí y tú puedes aceptar en esa palabra. Cuando oye uno la palabra de otra persona, le viene su pensamiento. Eso se exagera, eso es mentira, eso es certero. Si eso es cierto, uno va juzgando aquello. Pero es posible, este hermano, cuando yo hablaba, él aceptaba las cosas así de manera pura, tal como era. El pensamiento que él tenía hasta ahora lo desechaba de tal manera. El hermano como un hermano como él, realmente actúa así delante del pastor Oxupar de manera tan bella, aceptará la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, mediante este hermano, el Señor grandemente, cuanto fuese, va a poder obrar. Si todos nosotros somos como Él, ese pensamiento me surgió en mí. En aquel momento, él estaba nervioso, no podía ni conciliar el sueño. La gente cuando oye mi palabra, pastor exagera, sí, eso es absurdo. Y muchos pensamientos la gente tiene y así lo oye. Es difícil de aceptar tal como es la palabra. Yo mientras que voy trabajando, la mayor dificultad que tuve, ¿cuál era? Claramente yo hablo de la Biblia, pero todos los que van oyendo, todos lo oyen con su propio pensamiento. Eso viene a ser lo distinto. Cuando uno va leyendo la Biblia, hay miles de personas y ellos encontrándose con el Señor Jesucristo. Cuando oyen la palabra del Señor Jesucristo, hay tanta gente que se va centrando en sí y simplemente concuerde o no concuerde consigo mismo, el que lo acepta recibe la bendición. La palabra de Jesucristo es el corazón de Jesucristo, por lo cual aquella palabra, cuando uno lo acepta en su corazón con fe, significa que de antemano el corazón de Jesús entra en nosotros y en ese momento ya somos guiados por el corazón de Jesucristo, aunque no tenemos la sabiduría que está en el corazón de Jesucristo, no tenemos amor, pero el amor que está en el corazón de Jesucristo, uno llega a aceptar aquello. Yo, cuando voy leyendo la Biblia, un día me convertí en Nicodemo, en gran manera, pero era tan miserable. ¿Cómo es posible que viene en busca de Jesucristo? Y aunque todo lo sabe, así va diciendo aquello. Una vez, un hermano que tenía un año más que yo, ya que él era mayor que yo y compartíamos y era muy bueno. Un día el hermano me dijo a mí, pastor, yo quisiera aconsejarle a usted. Me asusté yo. ¿Qué querrá decirme? Pastor, el bailar sobre el escenario, el púlpito, esto está muy mal.
me asusté mucho. Yo conozco más la Biblia que él. No sé de quién oyó él, pero él estaba muy equivocado. En realidad, empecé a tener un pensamiento complicado, porque yo podía decirle algo correcto a él, pero ¿será que él va a oír lo que yo digo? Y no podía llegar a entender aquello, y hasta ese punto debía explicarle. ¿Por qué sobre el escenario de la iglesia, del salón de culto, no podemos bailar? Le pregunté. Él dijo, porque es templo de Dios. En el mundo entero, el templo de Dios. Únicamente el templo de Dios es el templo de Jerusalén. Esto es salón de culto, esto no es templo de Dios. Los judíos consideran que el templo es únicamente el que está en Jerusalén. Y en otros lugares ellos lo llaman sinagoga. No deben decir que es templo. Es una persona que no conoce, pero demasiado la Biblia. Esto no es templo de Dios, me dijo él. Si esto es realmente un templo, y debería morir el que no es sacerdote y suba aquí. Bien no sabía. Nosotros fácilmente decimos templo de Dios, pero esto es sinagoga, salón de culto, salón de la iglesia, el templo santo es el templo de Jerusalén. A menudo dice que Jesucristo entró en la sinagoga para anunciar la palabra. En la sinagoga de Capernaum es la sinagoga en donde la gente se reúne. No viene a ser un templo santo. Anteriormente, en el periodo de Salomón, habían construido el templo. Luego habían vuelto a construir mediante el rey Herodes. Y después, el que vosotros sois templo de Dios y nuestro corazón es el templo de Dios, y la Biblia habla acerca de ese punto. Detalladamente yo le iba explicando, pero lo importante, él, ya que dice que yo estoy equivocado, la gente que critica, parece que criticaron porque nosotros bailábamos. Bíblicamente, puedo decir, el Señor dijo en Salmos, bailad. Sí, bailad. Para nada, eso está mal. Esto no es un cabaret tampoco. Los jóvenes bailan con gozo y es algo muy bueno. Pero una cosa que uno debe saber, el que ha recibido la salvación fácilmente puede enaltecer su corazón porque desde un comienzo puede ir al cielo. No conociendo la Biblia, uno paso a paso debe aprender, pero ya que su corazón está tan altivo, comienza a criticar únicamente la iglesia, entonces termina la vida de creencia. Nadie puede controlar a tal persona. De la misma manera, hay alguien que tiene cáncer. En esta ocasión, la pastora Kim Yong-nam tenía cáncer de mama y vino así con el pecho ya todo, ya estaba malogrado, tenía pus. Ella ahora decía que creía en Dios, pero lo importante, aunque ustedes digan que tienen una fe correcta, hay necesidad de que el pastor debe ahora diagnosticar a ustedes porque no conocen bien la palabra. Ella dice que tiene la fe. Ahora en la iglesia, ella tenía el pensamiento de que si voy al sanatorio, esto no es fe. Solamente tenía ese pensamiento. Le expliqué. Uno no puede decir que no tiene fe porque va al sanatorio. De ninguna manera puede hablar así. Lo importante es el que uno esté en medio de una fe, pero con toda convicción. Eso es decir, tener fe. Realmente uno debe estar cerca de la iglesia, cerca del pastor, porque la fe que a su manera tiene puede estar correcto y puede que esté errado entre los salvos. Y junto con el siervo, en medio de la Biblia, así detalladamente, no aprendemos
con una fe equivocada, uno dice que tiene la fe y juzga de tal manera. Una señora dice que obtuvo el Espíritu Santo. Habla lengua y dice que ella habla con la casa presidencial directamente. Eso no es el Espíritu Santo de Dios. Pero tanta gente engañada por Satanás. Hay mucha gente así. Una persona humilde, si está equivocado con la iglesia o en el siervo, yo tengo este pensamiento, pero ¿cómo es? Y debería preguntar. Pero con su conocimiento escaso, simplemente va juzgando, y si está en esa posición de juzgar, ¿quién podría guiar la creencia de tal persona? Hermanos, yo, después de recibir la salvación durante los 55 años viviendo, a menudo puedo sentir un punto. Esto no es mi pensamiento. Yo no había tenido este pensamiento. Yo no había tenido este corazón. Esto es el corazón que el Señor me dio. Muchas veces siento eso. La mayoría de los hermanos han obtenido el perdón del pecado por la sangre de Jesucristo. Estamos agradecidos. Es realmente una gran gloria. Pero entre los que han obtenido el perdón del pecado, hay personas que pertenecen a la carne y hay personas espirituales. Los que son espirituales, ¿a quiénes se refieren? Los que conforme a la guía del Espíritu Santo. No depende que esté bien o mal ante su vista, sino que viven conforme a la guía de Dios. Ellos son los espirituales. Entonces ellos tienen la paz que el Espíritu Santo le da, y eso obra en su corazón. La sabiduría del Espíritu Santo se manifiesta en ellos. El poder y el amor del Espíritu Santo obra en el corazón de ellos, y una vida completamente distinta a lo que vivían, llegan a vivir. En la iglesia Misión Buenas Nuevas de Gangnam, la mayoría han recibido la salvación. No sé, por si acaso puede haber gente que no es salva, pero ahora, cuando reciben la guía del Espíritu Santo, el corazón de Dios y el corazón de ustedes se hace uno. El Espíritu Santo que obra realiza en ustedes. Ya que nuestro corazón levanta el corazón de Dios, nuestro gozo viene a ser el gozo de Dios. Lo que no nos gusta, a Dios no le gusta, y ese corazón viene a ser. Entonces, nosotros, Cristo vive en nosotros, no somos nosotros, mueve nuestro cuerpo, y el poder inmenso del Señor mediante nuestro cuerpo se manifiesta, y es una gran gloria, y da fruto, y se atestigua el Evangelio, y esta manifestación se levanta. Los hermanos temen ir al infierno y han obtenido el perdón del pecado y van al cielo. Pero luego, para entrar a la fe de Jesucristo, siempre Satanás pone impedimento. No tengo fe, parece que la fe es difícil, y uno permanece en medio de ello, y con la manera humana va viviendo, y nuestra carne se inclina hacia la carne, y poquito a poquito uno se aparta al Señor, y tal como Satanás nos guía, somos arrastrados, y el que es salvo también se corrompe y se pone en contra de Dios, se pone en contra de la iglesia, ataca. Suficientemente lo puede hacer así, y con los ojos vemos a personas que son así. Por lo cual, lo importante, nuestro corazón, sea quien fuera, no hay nadie que de una vez pueda ver las 4 dimensiones. Detrás mío no hay nada. Me tengo que dar la vuelta para ver atrás. Y cuando me doy la vuelta no puedo ver al mismo tiempo adelante. Por lo cual, con los mismos ojos, por más que uno diga que ha visto de manera exacta, el espíritu maligno guiando a ustedes, si le hace ver solamente el lado negativo y el lado espiritual,
ahora le impide ver a ustedes. Hay casos así. Mucha gente, ahora Jesucristo murió sobre la cruz y ha perdonado nuestro pecado. Esto es una realidad. Claramente en la Biblia está escrito, pero leyendo ya que sus ojos espirituales están cegados, piden de que el pecado sea perdonado. Y hay muchos que oran así. No es malo el hecho de que pida el perdón del pecado, pero ellos piden el perdón porque no ha obtenido el perdón. Jesucristo derramó la sangre y si no ha obtenido el perdón es un problema muy serio y está desconfiando de Jesús, está desconfiando de Dios, pero sin saber aquello. Señor, soy pecador, perdóneme. Y sin saber absolutamente nada, hablan así y hay tanta gente que así va hablando. ¿Por qué? Porque el espíritu maligno así nos va guiando a nosotros. Las personas que se encuentran con Jesucristo está Nicodemo, está la mujer samaritana. Nicodemo que dice, ahora dice, sabemos que usted ha venido de Dios. Si no es Dios, no puede realizar esta obra. Además de noche, él vino en busca de Jesucristo. Empezaron a hablar. La mujer samaritana vino en busca de Jesucristo, no sabía ni quién era y viniendo a hablar con Jesucristo, cuando venía en busca de agua, van platicando. Y la mujer samaritana, aunque de la misma manera le habla, cuando oye la palabra de Jesucristo, el que tome este agua no tendrá sed jamás. Tendrá sed el que tome este agua, pero el que tome de esta agua que yo le doy no tendrá sed, será agua de vida eterna. Cuando vemos a la mujer samaritana, pero es posible. ¿Qué clase de agua es el agua que cuando una vez toma no tiene sed? Es absurdo ante nuestra vista. Es posible. ¿En dónde existe tal agua? ¿Cómo que hay agua así? Pero la mujer samaritana, ella había vivido de manera corrupta, equivocada. Ella bien sabía que estaba equivocada. Y la palabra de Jesucristo, aunque no encajaba consigo mismo, lo aceptaba. Señor, deme esta agua para que no tenga sed, tampoco para que venga en busca de agua aquí. La mujer samaritana así hablaba. Pero Nicodemo, el Señor Jesucristo, le dice, de cierto te digo que el que no naciere nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así le pregunta. Por lo cual, claramente el Señor Jesucristo dice, el que es nacido de carne, carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Tú has nacido de carne mediante tu madre. Y estaba hablando acerca del punto en el que debía nacer mediante el Espíritu Santo. Pero Nicodemo dice, ¿cómo puede ocurrir algo así? Y no puede aceptarlo. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana bien sabía que estaba equivocada y que era una persona que estaba errada, aunque no concordaba consigo mismo. Era tan fácil aceptar la palabra de Jesucristo. Pero Nicodemo, ya que era una persona que tenía la razón, la palabra de Jesucristo, por más que esa palabra de Jesucristo, cuando no concordaba consigo mismo, no podía aceptarlo. Hermanos, llevando la vida de creencia, claramente deben saber este punto. Por eso, Dios a nosotros, como el ser que no tiene la razón, como el que ha fracasado, el que no tiene la razón, el equivocado, así nos lleva. Satanás, como uno inteligente, como sobresaliente, brillante, desea erigirnos a nosotros. Por lo cual, si son seres que tienen la razón, es difícil de aceptar lo que el hermano hace, es difícil de aceptar lo que el pastor dice, es difícil de aceptar lo que la Biblia dice, es difícil de aceptar lo que Jesucristo dice. Nicodemo jamás vino con un corazón de estar en contra de Jesucristo. Por más que todos decían que Jesucristo era hereje, Nicodemo se acercó a Jesucristo abriendo el corazón. Pero ya que una persona que tiene la razón no podía aceptar la palabra de Jesucristo, que no concordaba consigo mismo, contrariamente a la mujer samaritana, ya que era una persona que estaba equivocada.
por más que no aceptaba, por más que no entendía, podía aceptar eso que no entendía. Señores, porque sepamos algo, no es que sabemos todo, solamente conocemos un lado. Cuando aceptamos la palabra de Jesucristo, el que uno acepte lo que entiende y el que no acepte lo que no entiende, eso en ninguna manera uno puede llevar la vida de creencia. Ustedes, en realidad, los que hayan la gracia de Dios, ¿cómo va formando el corazón de ustedes el Señor? Yo soy malo, yo soy equivocado, yo soy una persona que ha fracasado, haciéndole entender aquello. Por más que uno tenga la razón, la palabra Biblia ahora cuando dice, yo estoy equivocado, por más que digamos que son pecadores, el que justifica a Dios, que nos condenará. Yo no debo condenarme, yo soy justo, así debe creerlo, pero la gente, más que Dios, confía en su ser y como Nicodemo, aunque ha venido delante de Jesucristo, no puede aceptar su palabra y hay tanta gente así como él. La hermana Kim ahora tenía realmente una enfermedad grave del cáncer de mama y tenía pus. Ya se había malogrado de manera pero inmensa. Vino en el campamento mundial y yo, cuando me enteré de ello, cuando fui a Estados Unidos con su marido, cuando quería hablar. Las veces que quería hablar con su marido, había desaparecido. Yo buscaba a él. Por último, antes de ir a Estados Unidos, quería hablar 1 hora y esperaba. Y cuando llamé por teléfono, estaba en el aeropuerto porque quería despedirme a mí. ¿Cómo podremos hablar en el aeropuerto? ¿Para qué tú vas a despedirme? No estoy feliz por ello. En el aeropuerto no podemos hablar la Biblia. Y vino la hermana junto a mí. Y la enfermedad estaba muy agravado ya. Del pecho izquierdo se había hecho metástasis al pecho derecho. No había esperanza. Me encontré varias veces con la hermana. Encontrándome acerca de la fe verdadera, empecé a hablar de manera remota. Yo creo en Jesucristo, Jesucristo me curará. No es así de manera remota. Yo le hablé acerca de la fe verdadera. Esta hermana entendió de que ella estaba equivocada, entendió de que no tenía la fe. Hoy, ya que yo voy, aunque un poco tarde, volviendo a la casa, le llamé por teléfono a la hermana. La hermana, como Dios le había ayudado a ella, comenzó a contar. El pecho izquierdo dice que mejoró bastante. Y la pus que salía dice que ya no salía y que mejoró demasiado y estaba agradecida. Eso no es poder de Pastor Oxupa, es la gracia de Dios. Uno pide el perdón del pecado, Jesucristo está dentro de nosotros. Aunque está dentro de nosotros, ahora mi vida conforme a nuestra manera, acerca de su Hijo, acerca de su muerte, todo a su manera, conforme a su camino. Yo he fracasado hasta ahora, pero si Jesucristo viene a vivir mi vida, qué bueno sería. Todos los que aprenden la fe acerca de Jesús, no desde un comienzo lo tienen, uno a uno va aprendiendo y la fe va entrando y la fe va venciendo la enfermedad. Junto con mi esposa, yo hablé con la hermana y la hermana estaba muy contenta. Ahora nosotros, después de recibir la salvación, conforme a placer de la carne, vamos viviendo fuertemente. Ahora nosotros, hoy en día, mucha gente ahora va perdiendo el tiempo con el celular. Yo no uso hacia medias el tiempo, sino que voy usando el tiempo calculando. El tiempo que estoy en el carro, cuando yo voy calculando, en un año, yo
casi 50.000 kilómetros, yo voy viajando en el carro. Cuando tengo la velocidad de 70 kilómetros por hora, son 50.000 horas y exactamente aparece el tiempo en el que permanezco en el carro. Entonces, dentro del carro, no es que simplemente tengo que viajar, sino que tengo que trabajar dentro del carro. Por lo cual yo, el anciano Ha Sang-chol, quiere manejar el carro. Disculpe, pero yo le digo que no quiero. Y si un pastor está dentro del carro, puedo hablar con ese pastor y podemos trabajar. Y cuando yo voy a una distancia larga, 3 a 4 horas, y nos tornamos y manejamos y tenemos comunión. No todos los pastores tienen la razón. Algún pastor en un punto lo hacen tan bien, pero cuando empiezan a hacerlo bien en un punto, Satanás con el martillo le pone el orgullo. Y por más que no quiera aceptar a ello, casi todos, ya que con el martillo le van metiendo, uno se vuelve soberbio y al momento se corrompe en todo punto. Cuando vemos la vida de los pastores, exactamente eso se ve. Yo tengo comunión con un pastor, como Nicodemo no le entra, porque es sobresaliente, tiene la razón, es espiritual, eso piensa. Aunque son los mismos pastores, por más que haya fracasado por entero, acepta lo que fuere. Pero los que piensan que lo hace bien algo, sea lo que fuera lo que le diga, no le entra. Satanás, así de tal manera, aquella persona va fracasando. La vida de creencia de los pastores, no solamente ellos, sino los hermanos, lo mismo. Cuando vemos, por ejemplo, yo, delante del Señor, puedo mencionar esto. Cuando escribo un libro, y esto viene a ser el libro más vendido, por más que yo lo vea, esto no tiene sentido. ¿Cómo un hombre como yo va a escribir un libro? ¿Qué es lo que yo sé? Absolutamente nada sé. A veces dentro mío, la sabiduría de Jesucristo entra en mí y va trabajando, eso veo. Los hermanos de nuestra iglesia, con esa sabiduría, llevan el negocio. Si con esa sabiduría cultivan, si con esa sabiduría llevan el ministerio, si lo hacen con esa sabiduría, una sabiduría inmensa del Señor Jesucristo permaneciendo en ellos. Realmente tiene la sabiduría para salvar a aquella mujer adúltera que está por ser apedrada. Sea el de usted el que no tenga pecado, sea el primero a apedrear. Es tan simple tal palabra, pero de ninguna manera con la mente del hombre puede alcanzar ese mundo, y bien sabemos aquello. Sea quien fuera el que vea esto, ella ya murió, sea el tío, sea el padre, sea el hermano, no hay camino para salvar a esta mujer. Lo escriben los fariseos. Estaban con tanta convicción. Ella fue atrapada en medio del adulterio. Moisés dice a tales mujeres, usted, maestro, ¿qué dirá? Diga, diga. Ellos tenían tanta convicción. Si le dice que apedree, Jesucristo que dice que ama a los pecadores, es un hipócrita. Y si le dice que no apedree, dirá que está desobedeciendo la ley de Moisés. Era completamente así. Pero los escribas y los fariseos en su pensamiento tenían ahora dos pensamientos: apedréenla, no la apedreen. Pero el Señor Jesucristo tenía la tercera respuesta. Era algo que no podían imaginarse, era increíble. No solamente la tercera respuesta, Jesucristo tenía la cuarta, la quinta, 3.672, 36.000 respuestas. No hay nadie que le alcance a tal sabiduría. Ustedes están llevando un negocio, están cultivando. El hermano Sonimmo, nadie puede alcanzar la sabiduría del hermano Sonimmo. En este mundo absolutamente nadie puede seguir. Realmente es conforme a la guía de Dios.
Cuando yo voy pensando, este hermano, si hubiese tenido esta sabiduría, esta hermana, si tuviese este corazón, es así. Por lo cual yo soy una persona que no tiene sabiduría, pero hay veces que todas las cosas se hacen oscuras para mí. Solamente una la razón. Ahora, todo es oscuro cuando digo que no se puede resolver con mi sabiduría. Por más difícil que sea, si puedo resolverlo con mi poder, no hay problema, pero cuando con mi sabiduría no puedo resolverlo, digo que es oscuro. Y cuando uso la sabiduría que está dentro mío, una sabiduría inmensa aparece, que no se puede expresar por la palabra. La gente de Dios, el hombre de Dios, lo que no es su propia sabiduría, la sabiduría de Jesucristo está dentro de sí. Lo que no es su justicia, mediante la justicia de Jesucristo. La justicia de Jesucristo está en sí, la santidad de Jesucristo está en él, y el amor de Jesucristo, que no es su propio amor, está en él. Está el poder de Jesucristo, y la paz del Señor Jesucristo está en él, y mediante ello va ahora siguiendo cada uno de los pasos y va aprendiendo aquello. Todos los que han sido salvos, Dios le lleva hacia ese camino. Pero la mayoría de las personas, con el pensamiento de que tienen la razón, que tiene buena fe, ese pensamiento le entra y comienza a menospreciar a otras personas y comienza a ver de manera, pero humillar a la iglesia, y en tercera ocasión al siervo, en cuarta ocasión a Jesucristo comienza a menospreciar. Conociendo la voluntad de Jesucristo, conforme a su deseo se dirige, y hay tanta gente que es así. Vamos a compartir. Anteriormente, Corea trabajaba los sábados. Todos descansan el sábado. Y para que sea bueno de venir al culto el domingo, ahora nos hace descansar el sábado. Entonces, no es difícil realmente entregar el domingo al Señor. Parece como poca cosa. Ustedes pueden venir 10 minutos antes del culto y ahorrar el tiempo en otra cosa. Ustedes, si vienen a orar, pueden preparar su corazón. Pueden un poquito ver toda la iglesia en general y pueden tener comunión con otras personas. Pueden obtener cosas preciosas en medio de la vida de creencia. Pero la iglesia pública, tienen culto 1 hora así simple y se marchan. No hay algo más precioso que el culto. Toda la vida, ahora sí lo entregan para preparar el culto. Exactamente, ustedes pueden ahora venir a tiempo para usar el dinero también. Imagínense, nadie le dirá nada porque usen su dinero porque ustedes ganan. Tampoco hay ley. Y podemos pagar el diezmo porque nos digan que paguemos. Pero el que ama al Señor, el que está en medio de la ley del Señor, no es así. Por más que tenga dinero, no lo usa para sí, aprende la manera de usarlo para el Señor. Cuando lo hace 1 vez, 2 veces, todo lo del Señor es suyo. Dios le hace entender eso. La abundancia del Señor. Uno puede entender de que esa abundancia le llega a su ser. Hay muchas ocasiones que tuve dificultad, hubo muchas veces que estaba en medio del vacío, hubo muchas ocasiones en que pasé hambre porque no había comida. Y exactamente Dios me enseñó la manera de usar el dinero. Y el deseo, la ambición, el placer, la carne, no vivo conforme a ello, sino cambiando mi vida a vivir para el Señor. Y el amor hacia Cristo se va engrandeciendo en mí. En esa región en donde se había descubierto, en esa región de Kumnan, y uno ahora se bañaba ahora 1 vez al día, y tanto ellos querían vivir una vida pura y habían escondido en Qumran la Santa Biblia. Tanto habían tratado para vivir una vida pura, pero esa pureza era distinta a la pureza de Dios. Ellos tienen su pureza, pero nosotros hemos obtenido la santidad de Dios. Y es increíble.
Como uno obtiene el perdón del pecado, obtenemos la sabiduría, el poder, el amor y la gracia del Señor. Ahora, una vida espiritual que ni pueden imaginarse, por más que tienen problemas, dificultad, el Señor lo resuelve, y una vida bendita van viviendo. Yo, recibiendo el juicio en esta ocasión, Dios, como nos ha ayudado, todo lo puedo testificar. Yo recibiendo el juicio, yo comencé a trabajar 30% más de lo normal para no cautivarme en el juicio. Eché mi corazón para el Evangelio, fui más a las campañas, fui más al exterior. Así actué. Dios iba guiando en cada uno de los puntos y mi corazón, ahora yo tengo un corazón ardiente hacia ese punto, como el Señor Jesucristo me ha ayudado y tengo un testimonio de cómo no puedo olvidar aquello, cómo Jesús me había rescatado de aquella multitud que me infamaba y cómo me había hecho que no entra a la trampa. Y eso es tan ardiente, como Dios me había ayudado. Y esta vida de creencia, yo quisiera que todos los hermanos de Canaán lo tengan. Es incomparable a lo del mundo. No puedo cambiar con millones de cosas, con carros, apartamentos extravagantes, no lo puedo cambiar, es incomparable. Y es la relación entre Jesucristo y mi ser. Esta relación es que uno va aprendiendo, es tan fácil, pero Satanás dice, tú obteniste la salvación, ahora vas al cielo, la fe lo puedes aprender después, y uno se cautiva en la carne, y un día el que es salvo de manera inimaginable va siendo arrastrado por la ambición, por el deseo, y va atacando la iglesia. Cuando veo eso, me da tanta pena. Anteriormente no era así el hermano. El hermano no era así. El hermano no era así. Amaba a la iglesia. Con lágrimas amaba a la iglesia, pero ¿por qué se convirtió así? Poco a poco, aceptando la carne, inclinándose a la carne, dirigiéndose conforme a la ambición, al deseo de la carne, sin darse cuenta. Está al lado contrario del Señor, piensa que tiene la razón y con un corazón orgulloso, ahora se va dirigiendo. Si Nicodemo ahora fuese una persona que no tiene la razón, Señor Jesús, yo soy ignorante, bien no sé, yo, como usted dice, quisiera renacer. Señor, ¿cómo podría yo renacer? Guíeme, yo soy tan necio, así habrá hablado. Entonces habrá experimentado una obra maravillosa del renacimiento. Si no puede nacer de nuevo, no podrá ver el cielo. ¿Cómo siendo viejo podremos nacer nuevo? ¿Voy a entrar al vientre de mi madre? Jesucristo le dice, eso está mal. ¿Cómo la carne va a volver a entrar al vientre de la madre y va a salir? Es absurdo eso. Mediante el espíritu y el agua. Lo que es espíritu es espíritu y lo que es carne es. Tú debes renacer mediante el espíritu. Así le hablaba. ¿Cómo puede ocurrir algo así? ¿Por qué no? Es nacer de la carne, nacer del espíritu. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Y va rechazando. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene la razón. Señores, si ustedes son una persona razonable, por más que le hablen con un sermón razonable, no le va a entrar. El sentido del sermón no le entra a ustedes. A ustedes le parece el mismo sermón de siempre. Así lo van oyendo. Mira, él predica lo mismo que la vez pasada. Así van actuando. De tal manera, Satanás en nuestro corazón, para que podamos vivir de igual manera que Jesucristo, así perfectamente nos ha hecho, después de recibir la salvación, pero el mundo, el pensamiento, así nos va convirtiendo. El pensamiento nos lleva a ser personas que nada podemos hacer y el placer, el deseo de la carne nada más uno va siguiendo y va desperdiciando tanto tiempo, 10, 20 años va viviendo así y simplemente sigue así tanta gente.
Cuando hemos recibido la salvación mediante la sangre de Jesucristo, no hemos sido salvos únicamente del pecado simplemente, sino que el Señor Jesucristo, ya que está con nosotros. Señores, cuando uno hace trasplante de riñón, cuando hace trasplante de hígado, uno debe ponerse ahora un medicamento que esté contra las defensas, porque tiene que estar y tiene que tener el mismo carácter, el mismo tipo sanguíneo. Pero dice que no hay ningún órgano que sea igual al mío. Si es un poquito distinto el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, habiendo aceptado el riñón de otro, mi cuerpo, ya que sabe que esto no es mío, va atacando aquello. Hemos sido trasplantados del hígado ajeno y uno va atacando aquello, atacando el pulmón, el cerebro, por lo cual uno debe inyectarse o el que esté en contra de las defensas. Cuando entra algo distinto al mío, el sistema inmunitario va luchando, entonces uno tiene que ser ahora, tiene que introducirle aquello que esté en contra de las defensas. La nueva médula, el nuevo riñón, el nuevo hígado. Ahora, si uno no usa de ese medicamento, el cuerpo va en contra de aquellos órganos que es trasplantado. ¿Por qué creemos en Jesucristo? El corazón que hasta ahora teníamos. Durante tantos millones de años hemos sido guiados por Satanás porque lo hemos aceptado por Adán mediante Satanás. Y estamos con lo malo. Y las veces que tenemos tiempo viene el deseo, el placer en nosotros. Por lo cual, con este corazón de ninguna manera podemos dar gozo al Señor Jesucristo. Por lo cual, si queremos dar gozo a Dios, por más razón, por más correcto, por más honesto que uno sea, no lo logrará. Uno desechando su corazón debe aceptar el corazón de Jesucristo. La mujer samaritana bien sabía que vivía de manera corrupta, sucia, bien, era fácil aceptar la palabra de Jesucristo, pero Nicodemo vivía una vida tan pura, tenía la razón por lo cual no podía aceptar y no podía aceptar lo de Jesucristo. En el año 1962, cuando recibí la salvación, fue así. Yo, la vida que vivía hasta ahora, no tenía nada en el que tenía la razón, era sucio, era malo y solamente tenía lo vil. Hasta ahora había fracasado. Si sigo esto, yo voy a fracasar. Exactamente, ya que sabía aquello, no quería desechar. Y por más que no quería desechar, yo no podía menos que desechar. Por más que pataleaba para no cometer pecado, cometía pecado. Y por más que yo cerraba la boca para no mentir, mentía. Por más que me determinaba para no robar, robaba. Este ser maldito conmigo no se puede. Y mi corazón, una vez yo empecé a negarlo, era maravilloso en esa ocasión. El corazón de Jesucristo trabajaba en mí. A menudo puedo sentir una cosa. Esto no es mi corazón. Mi corazón no tenía esto. Esto es el corazón de Jesucristo. Esto es el corazón de Jesucristo. Cuando yo recibía el juicio en esta ocasión, la cuestión más grande era la cuestión del dinero. Yo le dije al juez, señor juez, yo amaba el dinero. Amaba el dinero. Desde pequeño yo era tan pobre, vivía en tanta dificultad por el dinero. Había tantas cosas que yo tenía resentimiento por el dinero. No era por un dinero inmenso, sino que por una pequeña cantidad era humillado, no había recibido el trato de hombre y tanto dolor tenía en mi corazón. En ese momento determiné desechar el dinero. No, por más que roba, yo dije que debía de ganar el dinero y me determiné. Y sea lo que haga, yo dije que debía ganar el dinero. Pero un día cuando me desperté, cuando tuve sobriedad, cuando me volví sobrio, me di cuenta que yo era un pastor. Sí, cuando me convertí en un pastor también tuve dificultad. Pero Dios
yo veía cómo me había proporcionado el dinero. No había ni un rincón en donde aparezca el dinero, pero Dios me dio casa y fue hipotecado, pero de nuevo Dios me dio una casa. Yo veía cómo Dios me iba enseñando la vida. Por más que no tenía dinero, si Jesucristo tiene dinero, eso será mío. Esa fe llegué a tener. Por más que no tengo sabiduría, la sabiduría de Jesucristo es mi sabiduría. Por más que no tengo justicia, la justicia de Jesucristo es mía. Por más que no tenga la paz de Jesucristo es mi paz. Por más que no tenga dinero, el dinero de Jesucristo puedo pensar que es mío. Construyendo el edificio de Benin, construyendo la casa de retiro de Dedok, comenzamos a luchar. Construyendo la casa de retiro de Dedok, por más que cueste el dinero, ahora vamos calculando con este dinero a nivel de toda la nación. Ahora si ofrendamos será muy bueno esto. En mi corazón no quería hacerlo así. Quería ver cómo Dios trabajaba y construyendo la casa de retiro de Dedok. A nadie le dije que ofrende. Yo haciendo la oración iba realizando aquella obra. A nadie le dije nada. Exactamente. Veía cómo se llenaba aquello. Y luego, cuando construimos la casa de retiro, Benin, ¿qué dinero tengo yo? Pero Dios, ya que había permitido que se venda los libros, habíamos tenido ganancia y me guió de tal manera y sentíamos agradecimiento. Cuando queríamos construir el salón de culto de Zambia, una gran fábrica de cobre, ahora a 5.900 empleados nos pidieron dar la charla y nos había propuesto ahora 220 millones de dólares a cambio. Tanto Dios ayudaba a Zambia, eso hemos visto. Ahora falta hacer algunos trámites más y también en la pelea con el ayuntamiento. Yo veía cómo Dios nos ayudaba. Yo me pongo a pensar, si Dios no nos ayuda, vamos a fracasar. Si Dios no nos ayuda, nosotros vamos a fracasar. Hasta ahora Dios, muchas cosas que no podemos hacer siendo hombres, permite nosotros. Hermanos de la iglesia de Gangnam, abriendo los ojos, cómo Dios nos ayuda, espero que ustedes lo vean. Cómo Dios dentro de nosotros va obrando, quisiera que ustedes lo vean. Ese Dios tan maravilloso, dentro de cada uno de nosotros, trata de trabajar, pero nosotros, conforme al placer, nos echamos para que Dios no pueda usar. Nuestro corazón por entero lo echamos al placer. Ahora, vamos a amar a Dios. Lleguen tarde a una fiesta, vayan tarde a una graduación, pero a tiempo vengan a la iglesia. Aunque parece algo pequeño, usen poco dinero en otra cosa, pero para el Señor. Señores, estaba en nuestra iglesia. El 70% del dinero de nuestra iglesia lo usamos en el exterior. Lo usamos así poquito para nuestra iglesia. Vivimos por el Evangelio. Y el Evangelio se va anunciando al mundo entero. Muchos ministros reciben la salvación. Reyes, presidentes reciben la salvación. Y el Evangelio se va anunciando. Esto es una obra, una voluntad en la que Dios se goza. Hermanos, ¿cuántos son los que tienen ese corazón que unen junto con Dios? Entre los ancianos diáconos. Yo no soy diácono, no soy anciano. Puedo vivir como quiera. Puedo venir un poco tarde. Puedo vivir conforme al mundo. Puedo dejar de leer la Biblia. Puedo vivir conforme al placer. No. Son todas personas que han hallado el amor de Dios. Satanás arrastra el corazón de ustedes y le lleva hacia la corrupción. Y si pensamos un poco más profundo, ahora si uno no se pone a pensar profundo, va conforme a la carne. Yo he sido así.
Por el Señor Jesucristo a veces quiero ser insultado. Quisiera pasar hambre por el Señor Jesucristo. Quisiera dejar dormir por el Señor Jesucristo. Quisiera ser perseguido por el Señor Jesucristo. Porque el Señor se crucificó por mí. Esto que es tan pequeño, ¿por qué no voy a poder hacer por el Señor Jesucristo? El Señor por mí había recibido los látigos, se había puesto la corona de espina, había hecho eso por un pecador tan sucio como yo. Hermanos amados, el Señor tanto nos ha amado, sin mezquinar absolutamente nada. Él derramó sus gotas de sangre y a nosotros nos ha dejado más blanco que la nieve. Y cuando vayamos al cielo, para que nada nos falte, y a ese Señor, ustedes lo están creyendo, son personas que creen en el Señor, son personas que aman a tal Señor. Ahora, yo tengo mucha edad. Lo que deseo en el siguiente periodo, quisiera que mucha juventud no viva conforme al placer de la carne, que es tan vano, que nuestros hermanos ellos se dedican en las leyes, en la carrera política. Puede ser así. Cuando nos ponemos a pensar profundo, yo me puse a pensar en esto. Dios se va a gozar en qué cosa de mí. Por la sangre de Jesucristo todo ha sido lavado. Pero si uno va al infierno sin saber eso, tanto dolor sentirá el Señor. Lo ha dejado blanco como la nieve, pero va a decir infierno. Yo quería realizar la obra de anunciar el Evangelio para aquellas personas. Además, Dios va cumpliendo esa obra, pero yo tan inútil, el que se ha utilizado, pero para aquella obra de manera tan pequeña era algo tan glorioso. No piensen hacer una gran obra, todos ustedes, en una pequeña obra Jesucristo siendo utilizado. El Señor Jesucristo por entero, aunque nos ha rescatado el pecado, en esta obra nos ha utilizado a nosotros. Ese hermano, Dios me permitió anunciar el Evangelio a tal hermano. Ese hermano, por favor, permita que reciba la salvación. Es conmovedor. El hermano Yuindok, de manera tan simple, no era ni complicado, de manera tan simple. Hemos visto cómo ese corazón se amarra a la palabra. Satanás, después de aquel día, ahora Satanás ya no podía hacer ni una obra en el hermano Yuindok porque él estaba cautivado por la palabra. Si son cautivados por el Señor Jesucristo, ustedes, el corazón de ustedes, si está amarrado al Señor Jesucristo, si son guiados por el Señor Jesucristo, ustedes, para que puedan vivir de la misma manera que Jesucristo, toda condición Dios lo provee. Cada palabra que aparece de ustedes va a salvar la vida de un hombre, y a una persona que esté en medio de la desesperación ustedes le darán consuelo y fuerza y le otorgará la gracia y el poder a ustedes. Ahora, hasta ahora, hemos vivido por nosotros. Hemos criado a los hijos por nosotros, hemos enviado a los colegios a nuestros hijos por nosotros. Ahora, el Señor ha entregado su cuerpo por nosotros, derramó la sangre por nosotros. Ahora nosotros por el Señor entregamos nuestra vida entera, nuestra vida restante entregando por el Señor, nuestra sabiduría, nuestro pensamiento, todo ello entregando al Señor, para que el Señor sea glorificado en esa obra tan preciosa, obrando juntamente. Queremos erigirnos en ese reino juntamente. Muchos, poquito se inclina la carne, enaltecen su corazón, y vemos que ya no se encuentra la iglesia que está en el mundo, que está en medio del pecado, que vive una vida corrupta, que está en contra de la iglesia, y de tal manera Satanás poquito a poquito le va guiando. Entre los 12 discípulos de Jesucristo, Judas Iscariote, él
que por Jesucristo había sido elegido. Era el discípulo del Señor, pero para que ataque al Señor Jesucristo, Satanás así lo había hecho. Poquito cuando nos dejamos de estar por Satanás. Otra vez nos damos un poquito, otra vez, y por entero serán comida de Satanás, serán instrumento de Satanás. Ahora nosotros, por nosotros, no vivamos por nosotros, sino que para el Señor Santo. Espero que se entreguen a sí mismos y luego para la obra en la que Dios se goce, padeciendo dificultad, insulto, no pudiendo dormir, sufriendo un poquito. Vivamos así, no por otra cosa, sino por el Señor. Entonces, cada uno de ustedes será gozo del Señor, gozo de Jesucristo. Así confío. Todos vamos a orar, todos cerrando los ojos durante un momento. Vamos a orar. Señor, guíeme a mí. Con la fe quisiera vivir sirviendo al Señor. Señor, tanto anhelo que usted me revista de su gracia y con el corazón de orar.